Delegados en C#. De acuerdo con la documentación oficial de C#, un delegado es un tipo que representa referencias a métodos con una firma específica, es decir, con parámetros y un tipo de retorno específicos. Una instancia de este puede ser asociada a cualquier método con una firma compatible. Entonces, un tipo delegado define el tipo de método que las instancias delegadas pueden llamar, específicamente define los parámetros y el tipo de retorno, que vamos a llamar firma durante este curso. Los delegados son similares a los punteros utilizados en C++, y también pueden encontrar cierto parecido si han utilizado callbacks en JavaScript. A diferencia de los punteros, los delegados son orientados a objetos y type safe, debido a que se definirán tanto los tipos de los parámetros recibidos como el tipo de retorno, y estos deben coincidir con el método objetivo. Por supuesto, si no han trabajado con delegados anteriormente, las definiciones anteriores pueden sonar confusas y enredadas, pero no se preocupen, con los ejercicios será más fácil de entenderlo. Para usar un delegado se requieren de 3 puntos. A diferencia de un método que definimos y luego invocamos simplemente, en el caso de los delegados vamos primero a declararlos, luego vamos a instanciar o asignar delegado a un método objetivo que podemos llamar método target, que debe coincidir con la firma del delegado como mencionamos. Finalmente, ahora sí invocamos el delegado. Para ver un ejemplo más claramente podemos ver el siguiente aquí. En la primera línea vamos a declarar el delegado. Como pueden ver, lo primero es el modificador de acceso, en este caso public. Luego tenemos el delegate o palabra reservada delegate. Luego el tipo de retorno, en este caso es un flotante. Y luego el nombre del delegado, que en este caso es calcular total. Entre paréntesis los parámetros que vamos a recibir, en este caso un flotante subtotal. Luego este delegado será compatible con cualquier método que regrese un flotante y que reciba un parámetro flotante, como por ejemplo el siguiente static floatant, calcular monto total, que también recibe un flotante cantidad. Después vamos a asignar, en la primera línea vemos calcular total y hacemos una nueva instancia de calcular total. En la siguiente vemos en la forma corta de hacerla, simplemente invocando calcular monto total, y finalmente vamos a invocarlo. Simplemente voy a colocar total y el parámetro que le estamos pasando, en este caso 999.90. Si aún no estás seguro de entenderlo, no te preocupes, que más adelante veremos el ejemplo práctico y el caso de uso.